Señor, tal como nosotros te adorábamos a través de los cantos, te pedimos ahora que a través de nuestra escucha de tu palabra, eso se convierta también en un acto de adoración a ti. Y que tú perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad por aquel que voluntariamente, de acuerdo a tu voluntad, derramó su sangre en la cruz para eso, para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Señor, tú conoces cada uno de los corazones que están aquí. Te pedimos que de acuerdo a tu soberana voluntad, tú por tu Espíritu apliques tu palabra a cada uno de nosotros y que tu nombre pueda ser glorificado y que nosotros podamos ser confortados, que podamos ser bendecidos con tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú exaltes a tu Hijo Jesucristo, que tú, Señor, salves a aquellos que todavía no te conocen, que tú, Señor, edifiques a tu iglesia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Shadrach Meshach Lockridge fue un pastor bautista en San Diego, California. Y él, tal vez el nombre no le parezca conocido, pero él es mejor conocido por su descripción de Jesucristo en un video que se titula That's My King o Este es mi Rey. ¿Lo conoces? Muchos de ustedes han visto este video que se volvió viral en la internet. Este pastor, en una meditación para el domingo de resurrección, dijo lo siguiente, que es las siguientes líneas que voy a compartir con ustedes. Es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está despreciando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor. María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos a Jesús están golpeando. A él lo están vistiendo con un manto escarlata, una corona de espinas le están poniendo, pero ellos no saben, el domingo se está acercando. Es viernes, al Calvario Jesús está caminando, su sangre está goteando, su cuerpo está tropezando y su espíritu está cargado. Pero mira, solo es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, el mundo está ganando, la multitud está cantando, el diablo está sonriendo. Es viernes. Las manos del Salvador a la cruz se están clavando, sus pies a la cruz, los soldados se están clavando y junto a criminales lo están levantando. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos se están preguntando lo que con su rey ha estado pasando y los fariseos están celebrando que su plan ha prosperado, pero ellos no saben que solo es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, él está en la cruz colgando, el desamparo de su padre está sintiendo, abandonado y allí muriendo. ¿Nadie puede salvarlo? Oh, es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando, el cielo está oscureciendo, su espíritu, el rey, está entregando. Es viernes, la esperanza se perdió, la muerte ya ganó, el pecado conquistó y Satanás sonrió. Es viernes, Jesús es enterrado, en guardia está un soldado, una roca en la entrada se ha colocado. Pero es viernes, solo es viernes y el domingo se está acercando. Así terminan las palabras del pastor Lockridge. Y si tú eres el único que no sabes lo que pasó el domingo, permíteme contarte. Es domingo.
Jesús está resucitando, un ángel está descendiendo y la roca está removiendo. Los soldados de miedo se están llenando. Es domingo, Satanás está enojado gritando, todo el infierno está temblando, el concilio una mentira está inventando, los discípulos se están maravillando. Jesús resucitó, la muerte Él venció, el pecado derrotó, salvación se compró, el domingo ya llegó. Eso fue lo que pasó el domingo. Y el hecho de la resurrección de Jesús se relata en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10, y que quiero que me permitan leer otra vez. Mateo 28, 1 al 10. Dice así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y el hecho, hermanos y amigos, de que Jesús haya resucitado, pasado, como dice este relato, el día de reposo judío, que el día de reposo judío era el sábado, y que haya resucitado, como dice este pasaje, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, tal como Él había dicho. Y no solamente eso, también el hecho de que Él viera o le dijera a sus discípulos que Él los iba a ver en Galilea. Es muy importante estos dos hechos que se relatan aquí. ¿Por qué son muy importantes? Porque Jesús había dicho en primer lugar que Él iba a resucitar después de 3 días, pero también Él le dijo a sus discípulos, como nosotros vemos en Mateo capítulo 26, versículo 32, que Él iría después de su resurrección a Galilea antes que ellos. Así que lo que nosotros vemos aquí es la confirmación, en primer lugar, de que Jesús, ese Jesús que fue a Galilea antes que ellos, ese Jesús, el Jesús que ellos verían en Galilea, era el mismo Jesús y no otra persona que había caminado juntamente con ellos después de 3 años. Pero no solamente eso, sino que también todo esto es una confirmación de que Dios cumple cada una de sus promesas. Por más imposible que nos parezca a nosotros, Dios siempre cumple sus promesas. Inmediatamente después del relato de la resurrección de Jesucristo que se nos presenta en Mateo capítulo 28, se relata también la primera teoría en contra de la resurrección de Jesucristo que surgió. El consejo judío, según nosotros leemos en los versículos 11 al 15 de Mateo 28, le dijo a los soldados que estaban en cargo de la guardia de la tumba de Jesús, que dijeran que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Esa teoría, dice el versículo, que se expandió, se propagó y hubo personas que la creyeron. Sin embargo, esa teoría en contra de la resurrección tiene varias dificultades. Por ejemplo, en primer lugar, la guardia fue enviada, según nosotros vemos en la Biblia, con el propósito explícito de asegurar el sepulcro de Jesús. ¿Para qué? Para que ellos impidieran que los discípulos robaran su cuerpo. Y yo me pregunto, y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo es posible
que toda la guardia se durmiera aún sabiendo cuál era su misión? ¿Cómo es posible que toda la guardia se durmiera aún sabiendo que si ellos eran negligentes en su misión, ellos tendrían que pagar con sus propias vidas? Eso es ilógico. Nadie puede imaginarse que toda una guardia se durmiera en ese sentido, aún sabiendo su misión y qué pasaría si ellos fallaban. Pero en segundo lugar, si la guardia estaba realmente dormida, como ellos informaron, ¿cómo entonces ellos supieron que fueron los discípulos de Jesús quienes robaron el cuerpo? Si yo estoy durmiendo, ¿cómo yo puedo acusar a los discípulos de que ellos fueron los responsables? En tercer lugar, dice el pasaje que una piedra muy grande había sido rodada a la entrada del sepulcro y había sido sellada. Nuevamente nos preguntamos, ¿cómo los soldados, si estaban durmiendo, no sintieron que los discípulos de Jesús movían esta piedra tan grande y que había sido sellada? Y en cuarto lugar, los discípulos, se nos dice en la palabra de Dios, anunciaban en Jesús, ¿saben qué? La resurrección de entre los muertos. Eso nosotros lo vemos en Hechos capítulo 4. Y por esa razón, por esa predicación, por ese ser el tema de su predicación, ellos fueron perseguidos. Y todos, con excepción de Juan, sufrieron una muerte violenta. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿piensan ustedes que ellos hubieran sufrido una muerte tan violenta, que ellos hubieran sufrido una persecución tan grande si ellos hubieran sido los responsables del robar el cuerpo de Jesús? C.S. Lewis dijo lo siguiente: tú nunca vas a saber realmente cuánto tú crees en algo hasta que la verdad o falsedad se convierte en un asunto de vida o muerte para ti. Tú nunca vas a saber cuánto tú crees en algo hasta que eso que tú afirmas creer se convierte en un asunto de vida o muerte para ti. Bueno, aquí tenemos a los discípulos siendo perseguidos y puestos a muerte, y ninguno de ellos se retractó diciendo que ellos habían inventado la historia del cuerpo de Jesús, de que Jesús resucitó. Ninguno de ellos se retractó diciendo eso fue Pedro o Juan que escondieron el cuerpo. No, ellos prefirieron morir antes que decir que Jesús no había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos estaban 100% seguros de que Jesús había sido resucitado. Lamentablemente, a lo largo de la historia, esta no fue la única de las teorías en contra de la resurrección de Jesús que surgieron. Han surgido muchas más, pero por causa del tiempo no vamos aquí a considerarlas y a dar respuesta a ellas. Pero algo con lo que yo quiero dejarles, hermanos y amigos, es que surgieron todas esas teorías de la resurrección. Todas esas teorías surgieron porque tratan de explicar un hecho que es innegable. ¿Cuál es ese hecho? Que la tumba de Jesús está vacía. Si la tumba de Jesús no estuviera vacía, no hubieran surgido teorías tratando de explicar por qué la tumba de Jesús está vacía. Pero esa verdad es innegable. Su tumba en ese momento estaba vacía y en este tiempo todavía sigue vacía. Ahora, ¿cuáles son algunos de los logros que Jesús obtuvo cuando resucitó? La Biblia nos da una lista de ellos y yo quiero compartir algunos de ellos con ustedes. ¿Qué significó la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué es importante para todos nosotros? En primer lugar, la resurrección de Jesucristo demostró que Él, Jesús, es el Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo demostró que Él es el Hijo de Dios. Y eso nosotros lo vemos porque cuando vamos allá a Juan capítulo 2, se relata cómo cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén con sus discípulos. Y en el templo, una historia que muchos de ustedes conocen, Él se encontró con vendedores y cambistas que habían convertido el templo en un mercado. Jesús entonces echó fuera del templo a todos.
Y uno se pregunta ¿quién es esta persona que mientras los líderes judíos, los líderes religiosos de ese tiempo permitieron ese tipo de mercado en el templo del Señor, aquí tenemos a alguien que viene y parece que tiene autoridad porque comienza a expulsar del templo a todas estas personas? ¿Quién es este? Y la clave para responder nosotros a esa pregunta se encuentra en las siguientes palabras de Jesús. En el versículo 16, Jesús le dice a los judíos: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Jesús, con esas palabras, estaba profesando ser el Hijo de Dios. Pero no un hijo de Dios en el mismo sentido en el cual tú y yo somos hijos de Dios, sino que cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, Él se está refiriendo que Él es Hijo de Dios en un sentido que Él es igual a Dios en esencia. Dicho de otra manera, que Él tiene todo lo que hace que Dios sea Dios. Fíjense que Jesús no dijo: no hagan de la casa de nuestro Padre una casa de mercado. Lo que Jesús dijo fue: no hagan de la casa de mi Padre. La relación de Jesús con su Padre es exclusiva. Y los discípulos, o no los discípulos, sino los judíos que estaban en el templo en ese momento, ellos entendieron muy bien la referencia de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos le preguntaron a Jesús, según dice el versículo 18 de Juan capítulo 2, ¿qué señal nos muestras ya que haces eso? Muéstranos una señal. Jesús lo que hace es responder de la siguiente manera, versículo 19: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaron que Jesús se refería al edificio, pero Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Así que cuando nosotros conectamos todo esto, podemos entender un poquito más qué es lo que está sucediendo aquí. Lo que Jesús dijo fue: ustedes quieren una demostración de que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes quieren una demostración de que yo soy Dios mismo en esencia. La respuesta que Jesús dijo fue: mátenme y en 3 días yo voy a resucitar. Y así ustedes se van a dar cuenta de que yo soy Dios. ¿Y saben qué, hermanos y amigos? Eso fue lo que Jesús hizo. Demostrando así con su resurrección de que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué se logró también en la resurrección? Número 2, dar arrepentimiento y perdón de pecados. Dar arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31, nosotros leemos lo siguiente. Hechos 5, 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando Pedro y los apóstoles dijeron que Dios levantó a Jesús, o a ese Jesús que ellos habían matado clavándolo en un madero, ellos lo que estaban diciendo es que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Y en esa resurrección Dios hizo algo con Jesús y también hizo algo contigo e hizo algo conmigo. En la resurrección de Jesús, Jesucristo fue proclamado por Dios públicamente como príncipe y salvador, como el Señor. Dios estaba diciéndole al mundo: a este que yo estoy levantando, que ustedes clavaron en la cruz, Él es príncipe, Él es también salvador. Y en esa misma resurrección se nos regala a nosotros, tanto como dice este pasaje de Hechos, el arrepentimiento como el perdón de pecados. Y miren en este versículo qué inseparables son el arrepentimiento y el perdón de pecados. No puede haber perdón de pecados de parte de Dios si no hay arrepentimiento de parte nuestra. Y todo aquel, por otro lado, que se arrepiente sinceramente puede tener la seguridad, puede estar 100% seguro, todo aquel que se arrepiente sinceramente, de que todos sus pecados van a ser perdonados. En la resurrección de Jesús, nosotros tenemos la seguridad de que hay tanto arrepentimiento como perdón de pecados para pecadores como nosotros.
Esa seguridad nosotros tenemos porque la tumba de Jesucristo está vacía. En tercer lugar, ¿qué se logró con la resurrección? Bueno, dar justificación. Dar justificación. Eso dice Romanos 4:25. No me voy a meter mucho en este texto porque es el texto del pastor Huáscar esta tarde. Pero dice así: Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este capítulo 4 de Romanos, el apóstol enseñó que nosotros somos justificados por Dios a través de la fe. Y el apóstol termina este capítulo conectando, como vemos en este capítulo 4, versículo 25, conectando la resurrección de Jesucristo con nuestra justificación. La justificación es el acto de Dios por el cual Él atribuye justicia sin obras al pecador, como dice el versículo 6. O en otras palabras, Dios nos ve y nos trata como si nosotros fuéramos justos. Eso es justificación. Y esta gracia no es por alguna obra de justicia, por qué obediente yo he sido a la ley de Dios o por cuán bien yo me he comportado, sino que esta gracia viene a nosotros por la obra de Jesús, por la obra de justicia de Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo pasa entonces a ser nuestra, y ahora Dios, por esa justicia que pasa a ser nuestra, nos ve y nos trata como si fuéramos justos. Nos ve y nos trata como si fuéramos tan obedientes como Jesucristo. Nos ve y nos trata como si fuéramos tan perfectos como Jesucristo. Nos ve y nos trata como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre nosotros hubiéramos obedecido sus mandamientos. Eso es justificación. Y Pablo dijo que para eso fue que Jesucristo fue resucitado, para darnos esa gracia. Pero no solamente se obtuvo justificación con la resurrección de Jesucristo, sino que también se logró la santificación nuestra. En Romanos 6, capítulo 4, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el bautismo del cual se habla en este pasaje no es el bautismo de agua, sino que se refiere a la realidad a la cual apunta el bautismo en agua. ¿Cuál es esa realidad a la cual se apunta? Bueno, la unión espiritual de creyente con Jesucristo. Si tú eres creyente en Jesucristo, si tú te has arrepentido sinceramente de tus pecados, tú y yo hemos sido unidos espiritualmente a Jesucristo por Dios Padre. De tal manera que cuando Jesucristo murió, es como si nosotros también morimos. Y cuando Jesucristo resucitó, es como si nosotros también hubiésemos sido resucitados. Y la pregunta que nos hacemos es: cuando Jesucristo murió, ¿a qué nosotros morimos? El versículo 2 de Romanos 6 nos dice que nosotros morimos al pecado. Eso quiere decir que esas cadenas que nos ataban al pecado anteriormente ya han sido rotas. Ya no somos esclavos del pecado para seguir o para obedecer sus concupiscencias. Y cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, ya que estamos unidos espiritualmente a Él por Dios el Padre, ¿a qué nosotros resucitamos? El versículo 4, el versículo 2 y el versículo 13 de Romanos 6 nos dice que nosotros hemos resucitado con Jesucristo a una nueva vida para Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que se nos ha dado la capacidad ahora, una capacidad que antes no teníamos, pero ahora tenemos por la resurrección de Jesucristo, de amar y de obedecer a Dios.
Ahora nosotros voluntariamente somos esclavos de Dios, somos sus siervos y podemos decirle sí, Señor, a cada uno de sus mandamientos. Y eso también es otro de los logros de la resurrección de Jesucristo. Hay otro logro en la resurrección de Jesucristo y es dar resurrección a nosotros en el día final. Primera de Corintios 15, 22 y 23 habla acerca de esto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En este capítulo 15 se habla de que por la desobediencia de Adán, que fue representante de toda la humanidad, vino la muerte a todas las personas. Pero Jesucristo resucitó como primicias. Y esta expresión de las primicias nos dice que los primeros frutos de la cosecha de grano que se avecinan serán seguidos por el resto de los frutos. O dicho de otra manera, Cristo se convirtió, cuando habla acerca de las primicias, en las primicias por su resurrección. Y eso es una garantía, una seguridad para ti y para mí, de que todos los que pertenecen a Él también participarán de su resurrección. También serán resucitados tal como Cristo fue resucitado. La resurrección, por lo tanto, de Jesucristo ha logrado darnos la seguridad o la garantía a nosotros, todos los que somos de Él, todos los que pertenecemos a Él, tenemos la garantía de que seremos resucitados también, pero no a condenación, sino que seremos resucitados a vida eterna. Seremos resucitados sin pecado. Seremos resucitados para disfrutar de la plenitud de gozo y las delicias para siempre que se encuentran solamente en la presencia de Dios. Y la tumba vacía de Jesucristo nos recuerda acerca de esa realidad. En último lugar, quiero compartir con ustedes que la resurrección de Jesús también logró lo siguiente: logró demostrar que Jesús es juez y que su justo juicio se acerca. En Hechos 17:31 nosotros leemos lo siguiente: por cuanto ha establecido un día Dios en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Y esto de que la resurrección nos recuerda de que Jesucristo es juez y que su juicio justo se acerca, eso es una buena noticia. Es una excelente noticia, especialmente en un mundo como este, en donde entró el pecado y todavía sus efectos siguen vigentes. Es una buena noticia en un mundo como este, en donde los que están supuestos a hacernos justicia parecen ser tan malvados como los criminales. En un mundo como este, en donde los malos en ocasiones parecen salirse con la suya y triunfar. En un mundo como este, en donde existe la discriminación. En un mundo como este, en donde existe el racismo. En un mundo como este, en donde se legaliza el pecado. En un mundo como este, en donde los cristianos no están exentos de sufrir. En un mundo como este, en donde los cristianos son perseguidos constantemente. La resurrección de Jesús nos recuerda que tan cierto como que la tumba de Jesús está vacía, así de cierto, ese Jesús que murió y resucitó también volverá a juzgar con justo juicio a todo el mundo. Entonces, nosotros hemos visto algunos de los logros de la resurrección. Yo quiero ya ir terminando
con algunas aplicaciones. Primero quiero hablarle a personas, no sé si están aquí o si escuchan por internet, que se denominan a sí mismos escépticos, porque ellos dudan o desconfían de la verdad. A ese primer grupo de personas yo quiero hablarle en este momento. Quiero decirles que después de haber considerado todo esto que vimos en este sermón, por favor, no digan esa mentira de que el cristianismo es una religión más entre muchas. Por favor, no digan que el cristianismo es solamente una religión del montón que hay en el mundo. Porque el cristianismo es mucho más que otra religión en el mundo. Y Jesús es mucho más que un gran profeta. Jesús es mucho más que un gran filósofo. Jesús fue mucho más que un buen maestro. Si tú visitas la tumba de Mahoma, tú vas a encontrar sus huesos o sus cenizas. Si tú visitas las tumbas de otros líderes religiosos como Confucio, tú encontrarás allí sus huesos o sus cenizas. No hablamos ni siquiera de la tumba de Lao Tse, ya que es una personalidad china cuya historicidad todavía se discute. No hay una tumba para Buda, no porque éste no muriera o porque éste haya resucitado, sino porque su cuerpo, el cuerpo de Buda, fue cremado y sus restos se guardaron como reliquias. Pero si tú visitas la tumba de Jesús, tú vas a encontrar que esa tumba está vacía. Y debido a que el cristianismo, su personaje principal y central es Jesús, el cristianismo no es una religión más en el mundo. A los cristianos, me quiero dirigir ahora a los no cristianos que piensan que la resurrección de Jesús no tiene nada que ver con ellos. Hay muchas personas en el mundo que dicen, bueno, si Jesucristo resucitó, eso está bien. Nada, si no resucitó también, eso está bien. No, la resurrección de Jesucristo no es un hecho que tú puedes simplemente ignorar. La tumba de Jesús, o su tumba vacía más bien, como hemos visto a lo largo de este sermón, te dice a ti que todavía no eres cristiano, que el día del juicio se acerca. Y cuando tú te pares delante del juez justo de toda la tierra, para ser juzgado de acuerdo a su perfecta ley, y de acuerdo a su perfecta ley serás juzgado por todo pensamiento que nunca salió por tu boca, por todo sentimiento que se guardó en tu corazón y por toda acción que tú hiciste, ¿cuál, amigo, tú piensas que va a ser la sentencia de ese juez para contigo? Pero la tumba vacía de Jesús también te dice, amigo, que puedes ser perdonado de todos tus pecados. La tumba vacía de Jesús te dice que tú puedes ser tratado por Dios como justo y puedes también ser transformado. Así que nosotros te rogamos que te arrepientas en este momento sinceramente de todos tus pecados, que corras a Dios y le pidas con fe que haga todo eso de lo cual nosotros hemos estado hablando contigo por la obra de Jesucristo y tú vas a ser salvado. En tercer y último lugar, quiero hablar a los cristianos, aquellos que se han arrepentido sinceramente de sus pecados y han puesto su fe en Jesús. La tumba vacía de Jesús nos llama a dos cosas: a adorar y a celebrar. A adorar y a celebrar. Mateo 28:9 nos dice cuál fue la reacción de las mujeres a quienes el Jesús resucitado se le apareció o le salió al encuentro. Nos dice allí que ellas se postraron ante sus pies y adoraron. ¿Por qué? Porque adorar, hermanos, es la respuesta adecuada a la resurrección de Jesús. Y 1 Corintios 15:19 dice que si Jesús no ha resucitado, los creyentes somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
¿Tú escuchaste eso? Si Jesús no ha resucitado, los creyentes somos los más dignos. Eso no lo dice las personas del mundo. Lo dice el mismo apóstol Pablo en la Biblia. Si Jesús no ha resucitado, dice Pablo, nosotros los creyentes somos dignos de que nos cojan pena. Pero eso es si Jesús no ha resucitado. Porque la Biblia dice, y no solamente la Biblia lo dice, sino que la historia lo confirma con una tumba que sigue vacía, que Jesucristo sí ha resucitado. Y eso significa que nosotros no somos dignos de pena, sino, por no encontrar una mejor palabra, nosotros somos dignos de que el mundo nos envidie. Nosotros no somos los más miserables del mundo, sino que somos los más dichosos y los más bendecidos, y todo porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, hermanos, celebremos esa tumba vacía. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú levantaste a Jesús de entre los muertos y con su resurrección nosotros sabemos que nuestras esperanzas no están muertas. Porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra salvación, Él es nuestro príncipe, Él es nuestro Salvador. Y gracias porque en tu gracia tú nos has salvado, nos has concedido arrepentimiento, nos has concedido perdón de pecados, nos has dado el regalo de la fe y ahora nosotros creemos en un Cristo vivo y a Él nosotros servimos. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que escuchan esto y que todavía no te conocen, tú también le des esa gracia de poner su fe y su confianza únicamente en Jesús como Señor y Salvador. Y que puedan adorarle y que puedan celebrar junto con nosotros que el Señor y el Salvador resucitó y que pronto volverá. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.